Buenas tardes, mi nombre es David Alejandro Guillén Durán, octavo grado 2021, Academia Homeschool. El día de hoy les voy a presentar mi exposición de español sobre el artículo de opinión, entonces espero les guste mucho. Bueno, ¿qué es un artículo de opinión? El periodismo de opinión es un género periodístico habitual en forma de artículo sobre un tema o noticia de actualidad, escrito por un autor o autores, en un medio de comunicación como la prensa, radio o televisión. Básicamente esto quiere decir lo que los periodistas dan opinión sobre un tema. Por ejemplo, la elección de un nuevo presidente. Entonces se escribe, se redacta y se puede decir en televisión, se puede publicar en un artículo, en un blog de internet, o también se puede decir en radio, etcétera, en varios métodos, en varias formas de comunicación. ¿Cómo hacer un artículo de opinión? Elegir un tema, infórmate sobre el tema, ir directo al grano, argumentar sobre el asunto, emplear voz activa, utilizar ejemplos e incluir al lector, proporcionar una solución y concluir ideas expuestas. Según, según estos paso a pasos, así es como se debe hacer un artículo de opinión. Primero se elige el tema, entonces voy a hacer un artículo de opinión, digamos, sobre la deforestación. Me informo sobre el tema, entonces leo, voy directo al grano. Entonces, la deforestación está causando muchos problemas y uno de ellos es el calentamiento global. Después se argumenta sobre el asunto, o sea, doy mi opinión respecto al asunto. Mientras tanto, pues se emplea una voz activa como lo que yo estoy haciendo en este momento. Se utilizan ejemplos. Es que básicamente esto es un artículo de opinión y los ejemplos los vamos a ver a continuación. Se proporciona una solución. Bueno, pues eso sí, no, porque estoy describiendo el artículo de la opinión, pero se proporciona una solución. En el caso de la deforestación sería plantar más árboles, eh, no contaminar bosques, ríos, etcétera. Y bueno, pues se da la conclusión de las ideas. Ejemplo de un artículo de opinión. Este es el ejemplo. Lo de la vida comunitaria y las alegrías Beats tienen estas consecuencias. Parece que en enero de 1960 Allen Ginsberg y Ferlinghetti, entre otros, viajaron a Chile para participar en el primer encuentro de poetas americanos y que Ginsberg fue para una semana. Se quedó 3 meses en la casa de Nicanor Parra en La Reina. Ferlinghetti fue más discreto, aunque años más tarde era posible reconocer la influencia antipoeta chileno en sus versos. La desigualdad que castiga a las escritoras frente a sus colegas masculinos es un clamor. La semana pasada las temidas clásicas y modernas presentaban Descubrir lo que se sabe, por Juan Palomo, edición digital de El Cultural. Este artículo fue escrito sobre un encuentro de poetas que fue en Chile por allá de 1960 y Juan Palomo edición, bueno, Juan Palomo lo escribió y la editorial, la edición digital es del Cultural. Y aquí podemos ver un artículo de opinión resumido en pocas palabras, pero con todo lo que contiene introducción e investigación, elegir el tema, que es lo del encuentro de los poetas, como vimos anteriormente los pasos a seguir. ¿Qué se inicia en un artículo de opinión? La introducción. Estos son los paso a pasos para hacerlo literalmente escritos. Entonces, la introducción debe responder a la pregunta de ¿por qué se ha hecho este trabajo? Describe el interés que tiene el tema que has elegido y la importancia del mismo. En el contexto científico del momento, allí, en la introducción, es donde se definen los temas de tu artículo. El cuerpo. El cuerpo de tu artículo debe responder a la pregunta ¿cómo les explico lo que investigué, experimenté y comprendí? Pues aquí lo que experimenté es cuando investigamos el tema que va a ser propuesto a continuación. Entonces, vuelvo y cito el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo les explico lo que comprendí? ¿Cómo les explico el problema de la deforestación? Entonces pienso, lo analizo y después doy mis ideas y se adapta a tal manera para que el lector
o el que escucha o el que lo ve, etcétera, pueda comprender lo que yo entendí de tal manera como yo lo comprendí. Entonces, en el cuerpo, por lo tanto, tengo espacio para dar razón de lo investigado. En esta parte expongo razones y las voy fundamentando sistemáticamente de tal manera que mi artículo logre expresar lo que he comprendido claramente a los demás. El contenido del cuerpo puede variar de acuerdo al objetivo final de mi artículo, la cual puede ser de difusión, es decir, que otros comprendan lo que he comprendido. Puede ser una crónica detallada de mi proceso de investigación. Otro tipo también es de dar una visión histórica del tema específico, en el sentido de los objetos pueden ser muchos. La conclusión. La conclusión es un pequeño párrafo resumen en la cual se indican conclusiones, últimas impresiones u opiniones que te merecen como autor del artículo. Otros aspectos del artículo. El título debe ser corto, conciso y claro para que el lector pueda entender y pues de lo que se va a tratar el artículo y llame la atención y pues diga, ve, pues yo quiero leer esto, a ver de qué tratará. Por ejemplo, la deforestación va a causar lluvia con contaminación o menos oxígeno en el planeta. Entonces el lector dice, uy Dios, esto me va a afectar, no sé qué, vamos a leerlo. Entonces ahí se lee y tiene que ser algo corto, no puede ser la deforestación tiene muchos problemas y el agua y esto, lo otro. No, tiene que ser algo muy conciso y concreto y resumido que defina todo el texto en unas pocas palabras, que defina todo, o sea, que resuma todo lo que va a contener el texto en pocas palabras y después ahí en el texto ya se especifica lo que se va a hablar. Pero simplemente un resumen de pocas palabras, básicamente eso es el título. El título debe ser corto y conciso. Y claro, los demás efectivos tienen de tener menos de 10 palabras y no deben incluir abreviaturas ni acrónimos. Todos los acrónimos utilizados en el texto deben ser seguidos. La primera vez se mencionan de paréntesis con su significado. El tipo de la letra influye, claro, en la sensación de comprensión del tema que estás estudiando. Por tanto, escoge un tipo de letra claro y que te ayude. No puede ser, por ejemplo, un tipo de letra que sea muy pegado, que no se note, que tenga como que sea simplemente conciso y fácil de leer, que las letras estén separadas unas de otras, no que todo esté pegado y tenga rayitas, porque hay unas letras que tienen decoraciones y etcétera. Pues tienen que ser letras como estas, letra, no sé, calibre, las que van separadas con interlineado de 1.5 como es el que yo utilizo aquí, y para que sea más cómodo de leer y que venga resumido y todo sea conciso, porque el tipo de letra, si tú ves en un título, digamos, una letra que esté muy unida, que esté muy resaltada, que tenga muchos puntos, dices, no, esto no me interesa, hasta molesta simplemente la vista, pero si ves algo así optimizado, por así decirlo, para verlo con el ojo, pues dices, por ejemplo, la deforestación y sus causas en el medio ambiente, pues lo ves y hasta te puede llegar a interesar. Esta es la bibliografía pues de las páginas que utilicé para estudiar. Y bueno, gracias por ver. Esta fue mi exposición sobre el artículo de opinión. Espero les haya gustado mucho. Ya saben que soy David Alejandro Guillén Durán. Nos vemos hasta la próxima. Chao.